Vamos a la Biblia, Marcos capítulo 5. Estamos enfocándonos en un mes de milagros, ¿sí? No somos religiosos porque Jesús no vino a establecer una religión, sino un reino. Digan, Jesús vino a establecer un reino. Amén. Así que somos hijos del reino y debemos de tener una mentalidad del reino. Eso enseñó Jesús a sus discípulos en las muchas parábolas que él iba enseñando a sus discípulos. Una de ellas del trigo y la cizaña es ahí donde dice de que somos hijos del reino y que todo hijo del reino es buena semilla, que donde nos plantemos siempre vamos a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso Jesús desde el principio quiso hacerles conocer algo importante, que el diseño de nuestras vidas era para poder vivir en una vida sobrenatural, es decir, que lo sobrenatural sea natural parte de nuestras vidas, porque existe un reino invisible que es más real que el visible, ¿ok? Por eso Jesús no solamente vino a cumplir con el plan de salvación, sino que al morir en la cruz y resucitar, entonces nos dejó la autoridad y nos deja, por supuesto, lo que iba anunciando a la medida que iba llegando la hora de su muerte y resurrección al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces Jesús en forma práctica hizo un discipulado práctico. Ellos llevaban a su gente, entonces los subía a la barca ahí en el mar de Galilea. Se levantaba una tormenta, él reprendía la tormenta y la tormenta se despejaba y había gran bonanza. Al principio pues parecía que es un ultraterrestre, ¿quién es este hombre? Y caminaba con ellos. Y así los llevaba a los ciegos, los llevaba a los sordos, los llevaba a un paralítico, a un muerto, resucitaba y decía, wow, y todas estas señales realmente era muy importante que ellos vieran, porque les dijo, ¿no? Si ustedes creen en las obras de mi Padre y creen en mis obras, entonces mayores cosas harán. Nos deja autoridad, la gran comisión, ¿no? Nos deja autoridad y nos deja el poder del Espíritu Santo para que como Él hizo, también nosotros podamos hacer. Amén. Por eso es que tenemos que entender de que tenemos que cambiar el enfoque y nuestra mentalidad y poder realinear nuestro corazón a que somos llamados a predicar no cualquier evangelio, no un evangelio histórico, ni cultural, ni de exhortación, ni religioso, sino un evangelio del reino. Todos se enfocan y está bien, sabemos que está pronta la venida de Jesús. Y las señales son tal y tal, las guerras, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que es un principio de dolores. Y luego dice ahí, cuando se habla de las señales, creo que es en Mateo capítulo 24, dice, y por haberse aumentado, no la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces será predicado, ¿qué evangelio? El evangelio del reino. No solamente salvación, sino sanidad, liberación, restauración, prosperidad. Wow, es el evangelio completo. Y muchas veces el autorrobo, el enemigo nos mutila, ¿no? Pensando que todo esto era solamente para los tiempos de Jesús. No, Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Denle un fuerte aplauso a ese Jesús que no se fue sin dejarnos la autoridad, dejarnos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y a eso estamos llamados. Por eso el enfoque en este mes, en busca de tu milagro, vamos revisando de los muchos milagros que Él hizo, no solo para motivarnos, sino para poder realmente desafiarnos, que así como Jesús, ¿sí?, llevó a un Nicodemo a un nuevo nacimiento, a que reciba vida eterna, la salvación, la vida eterna, ¿sí? Y luego también llevó a esta gente para ver lo sobrenatural, poder entender de que por encima de operar o desarrollarnos como iglesia, tenemos que desarrollarnos en un reino, como hijos del reino, de tal manera que tenemos todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder
llevar a cuántas familias a los pies de Cristo, salvación, y a cuánta gente que tienen necesidades, poder realmente orar por los enfermos, liberar a los endemoniados. Todo lo que hizo, podemos hacerlo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Hoy estaremos tocando en el Evangelio de Marcos la mujer de flujo de sangre, que es muy conocido y muy familiar para todos ustedes, ¿no? Bueno, en realidad esta escena, este milagro ocurre con una conexión muy importante. Pareciera que fuera un milagro en dos, ¿no? Dos partes, ¿no? La mujer de flujo de sangre, ¿no? Pero en el caminar se encontró con la mujer. Mas Jairo, papá de aquella niña de 12 años que estuvo gravemente enferma y luego muere, ¿no? Él vino a buscar a Jesús y en el camino se encuentra con la mujer que tenía una gran necesidad. Por muchos años, 12 años esperó la sanidad y visitó a cuántos médicos, se gastó todo el dinero y aún se ponía peor. Entonces hay una conexión ahí para aprender mucho y poder escarbar un poquito, extraer revelación, de tal manera que Dios hoy día no solamente pueda activar nuestra fe, la fe que se necesita para poder ser bendecidos como lo fueron esta gente y muchos más, ¿no? Sino también salir de este lugar desafiados. Siempre donde hay unción hay osadía. Osadía. Por eso dice la Biblia que nos acerquemos osadamente a su trono de gracia para salir de este lugar. Y no solamente, ¿sí?, poder llevar a la gente a los pies de Cristo, sino también poder suplir cada necesidad, porque Dios no tiene otras manos que sus manos, otros pies que sus pies. Cuán hermosos son los pies que llevan el Evangelio. Somos un instrumento, un canal de bendición para bendecir a mucha gente. Así que vamos a ver en Marcos capítulo 5, dice, capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Digan todos: le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y ya Jesús junto con Jairo se dirigieron a la casa. No obstante que le dijeron que no moleste al maestro porque su hija había muerto. Igual Jesús le dice: no temas, solamente cree. Y fueron así al principal de la sinagoga, a su casa, y vio el alboroto. Mira lo que había en la casa de Jairo. Había alboroto y gente que lloraba y se lamentaba mucho. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Wow, se quedaron estupefactos y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos,
tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿cuántos? 12 años. Y se espantaron grandemente, aleluya. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se lo diesen, que le diesen de comer. Amén y amén. Vamos a ver algunas cosas que Dios quiere mostrarnos por revelar. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Y aman al Espíritu Santo. No hay cosa más linda que leer la palabra de la mano con el Espíritu Santo. Lo primero que vemos es que dice la Biblia, primeramente, este hecho lo vamos a ver de los 4 evangelios en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan no. Y en los demás evangelios se amplía lo que vemos y hemos leído en Marcos. Dice la palabra del Señor que ellos cruzaron hacia la otra orilla. Ahí cruzaron, dice la palabra del Señor. Y la multitud dice que los esperaba. Miren lo que dice en el versículo 25. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto ¿a dónde? Junto, uy, ¿no hay? ¿Qué pasa? Junto al mar, digan, ustedes crean nomás, son gente de fe. Ok. Miren lo que dice en Lucas 8:40. ¿Está ahí? Lucas 8:40. La mujer de flujo de sangre se fue a pasear. Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Wow. Si usted ve el contexto de dónde venía Jesús hacia esta orilla para encontrarse, ¿sí?, con Jairo y luego la mujer de flujo de sangre, venía después de haber liberado al endemoniado gadareno. Y esto no lo tomaron tan bien la gente de este pueblo. ¿Por qué? Porque cuando hizo libre al endemoniado, los demonios se traspasaron, Jesús los traspasó a los cerdos. Eran 2,000 demonios. En pocas palabras, 2,000 cerdos se desbarrancaron y murieron. Eso no le agradó a la gente del pueblo de Gadara. De tal manera le dijeron que se vaya de ahí, lo menospreciaron. No. Y cuando cruzó a la otra orilla había otro espíritu. La multitud eran como 10,000, 15,000. Lo esperaban ¿cómo? ¿Cómo lo esperaban? ¿Tristes? ¿Cómo? Gozosos, alegres, porque venía Jesús, venía el Mesías. Tenemos que aprender algo muy importante. Nunca Jesús hizo un milagro donde era menospreciado, donde era rechazado, donde no era valorado y donde no era reconocido. Porque la honra es importante, es la llave que abre los cielos para que lo sobrenatural toque tu vida y el milagro suceda. Por eso Él se vino para la otra orilla, donde había gente que estaba contento y la esperaba la gente así. Eso fue igual. Hemos leído que cuando llega en el contexto, en el otro contexto, ¿verdad?, de la sanidad de la mujer de flujo, encontramos lo que hemos leído, la hija de Jairo resucita. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Jesús llega, ¿cómo encontró la gente? La gente que se alborotaba, la gente lloraba. Y encima Jesús dice, esa niña está durmiendo, ja, 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 ja. Se burlaron de él. ¿Y sabes qué hizo? Los echó a toditos. Porque nunca Jesús
estuvo para poder realmente hacer y moverse sobrenaturalmente cuando era menospreciado y era rechazado. Nunca se olviden, hombres y mujeres de Dios, ¿cuántos hay aquí? Levanten su mano. Este es un principio que deben de aprender. Nunca estén en lugares donde lo menosprecien, donde lo marginen, donde no lo respeten, donde no lo valoren. Por gusto esté ahí, porque ahí no va a estar Dios. Porque Dios creó la honra para que sea la llave, que se abran los cielos y la gente sea bendecida. ¿Cuántos me están entendiendo? Algunas veces algunas personas me han dicho, pastor, ¿y cómo aquellas personas que no reciben milagros, no son bendecidos, no son prósperos? Y ahí están y nunca son prósperos y todo ello. Eso le pasó a Jesús. Y eso no lo dijo un predicador. El mismo Jesús lo dijo. Él dijo, nunca habrá profeta en su propia tierra. Porque en su mismo lugar donde él nació, donde se crió, nunca fue reconocido y honrado y respetado y reconocido como el Mesías. Lo reconocían como un fanfarrón, como un hablador, como un endemoniado, todo lo que le decían, y un simple carpintero. Este es un principio muy poderoso. Pero yo creo que todos vinieron a honrar al Señor. ¿Cuántos vinieron esperando con gozo, con alegría al Espíritu Santo, a Jesús? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos están contentos? Es ahí en ese ambiente, en ese clima, que no es difícil, no es imposible que Dios pueda, Jesús, hacer un milagro en sus vidas. Y a través de la palabra del Señor vemos en el versículo 26, eran 12 años que esta mujer estaba esperanzada. Un médico, otro médico, otro médico por 12 años. Y dice que no solamente empezó a quedarse sin recursos, quedándose luego en la miseria, pero aún le iba peor. Nunca se aferre del hombre, porque si se aferra del hombre y espera mucho en el hombre, le va a ir peor. No cometa el mismo error que tuvo el paralítico de Betesda. Estaba sentado 38 años esperando. Quizás alguien le prometió que lo iba a levantar, lo iba a ayudar para llevarlo al estanque, que en el momento que el ángel descendía y agitaba las aguas, entonces él podía llegar con alguien que lo llevara primero y recibía el milagro. 38 años esperando. ¿Cuántos de ustedes han estado esperando tiempo, más tiempo? Es que me van a recomendar por aquí, es que por acá, es que cuando salga presidente mi tío, mi suegra, entonces todo va a arreglar. No, no, no. Espere en Jehová y Él hará. He dicho, espere en Él y Él hará. Aférrese de Jesús. Agárrese, dependa de Él, confíe en Él, crea en Él y Él lo hará. Aleluya. Pero no fue tan sencillo de esta mujer poder, que fue en busca de su milagro, recibir su milagro y su sanidad. Porque primeramente su enfermedad era repudiada por la ley. Esta enfermedad era reconocida como una enfermedad y una mujer inmunda o impura, que todo lo que tocaba entonces también lo contaminaba o era inmundo, impuro. La gente, los religiosos y todos conocían de eso. Por lo tanto, cuando escuchó hablar de Jesús, ella, con pocas fuerzas que tenía, se levantó y empezó a caminar. Qué tremendo obstáculo. Miles, una multitud, abrirse camino, aún con el temor o con la preocupación o con el cuidado. Creo que esa es la palabra ideal. Con el cuidado
de que nadie se dé cuenta que ella era la mujer, que era impura, que la podían matar. Por eso es que ella va por la espalda, por detrás, a tocar el manto. No fue tan sencillo. Siempre que usted va a buscar un milagro, siempre tiene su costo, van a haber obstáculos. Y estoy aquí para motivarlo y motivarlo. Algunos quizás frente a un obstáculo han retrocedido y han tirado a un lado su fe. La fe no debe rendirse nunca. Siga avanzando, siga orando, siga clamando, siga haciendo lo que ha estado haciendo. Confíe, su sueño que tiene, siga adelante, que si usted sigue avanzando, estoy seguro en el nombre del Señor Jesucristo que va a ver que el poder, aleluya, va a ser impartido a favor de usted, y el milagro, la sanidad, la restauración en su matrimonio, la restauración en casa, en su familia, va a ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero nosotros nos preguntamos, habiendo una multitud, todos le apretaban, todos lo tocaban, era una multitud. De esa multitud, una sola persona recibió sanidad. ¿Por qué? E inclusive cuando Jesús, que dice, alguien me ha tocado, ¿dónde está esa persona? Y en uno de los evangelios dice que Pedro fue el que le dice, Jesús, pero si todo el mundo te toca. Es que en realidad lo que tocó a Jesús, que hizo, que provocó de que poder saliera a favor de ella, no fue su mano la que tocó, fue la fe de ella que tocó a Jesús. Por eso le dice, hija, tu fe te ha salvado. No fue cualquier fe, digan, no fue cualquier fe. Porque esa fe, aleluya, poderosa que tenía esta mujer, operaba no solo para sanidad, para sanidad, sino para salvación también. ¡Wow! ¿Se acuerdan los 10 leprosos? 9 recibieron sanidad, solo sanidad. Pero uno que tenía la fe diferente a los 9, que estuvieron satisfechos y contentos con la sanidad, tuvieron fe para su sanidad. Pero uno de ellos que vino y se postró donde Jesús, su fe operó no solo para sanidad, sino para salvación también. Yo estoy aquí con gente que te va a llevar a otros niveles de fe, que no solo vas a estar satisfecho con la salvación, con la sanidad, con los milagros, aleluya. Si Dios lo hizo todo en la cruz, lo puede hacer todo en tu vida, aleluya. No hay cosa que Dios no pueda hacerlo a favor de un hijo y una hija que le cree, no con cualquier fe, una fe, aleluya, violenta, una fe que no se rinde, una fe que lo quiere todo, una fe que nunca duda y nunca retrocede, aleluya. Yo le diría, Señor, yo he venido con esa fe en busca de mi milagro, gloria a Dios. Amén. Por eso, hija, tu fe te ha... ¿Por qué exaltan la salvación? Porque ¿de qué valdría que si tú solamente crees por tu sanidad y solamente eres sana y no salva? Con tu sanidad y todo te vas a ir para abajo. Imagínense los 10 leprosos. Todavía Jesús dijo, ¿dónde están los 9? Para darle la oportunidad que sean salvos. Suficiente la sanidad para ellos. Seguro que fueron a sus casas a visitar a sus familiares, pero solo uno vino y se postró en él y recibió salvación y recibió sanidad. Los demás se fueron al infierno, pero este uno recibió salvación, recibió sanidad. Y como hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa,
también toda su casa fue salva y todas sus generaciones fueron bendecidas. Hay gente que hablan de fe y a la cruz. No, no, no. Yo estoy hablando que estos 3 meses van a ser gloriosos. Tu fe va a ser levantada. Aleluya. Dios te lleva y te dimensiona a otro nivel de fe. Aleluya. He dicho a otro nivel de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso hay cosas que no obtienes, porque la medida de tu fe. Y a través de la palabra del Señor podemos ver, ¿sí? ¿Por qué era importante que la mujer tenía que testificar? Jesús cuando llama y dice, ¿dónde está? Alguien me tocó. Dice que la mujer se levanta temblando, con miedo. ¿Sabe por qué estaba con miedo, con temor? Porque iba a divulgar todo. Y la gente se iba a dar cuenta que había sido una mujer inmunda, impura. Todos dijeron, wow, si pasó por mi lado, seguro que me tocó. Los bloqueó a todititos. Pero ahí estaba bien parado la gracia, que es Jesucristo. Porque nunca la ley estará por encima de la gracia. Wow. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que la trajeron la gente de la ley? Y con piedras ya en la mano para matarla. La habían capturado en el acto. Wow. Porque eso hace el espíritu de la ley. Para poder capturarla y encontrarla en el acto, han tenido que seguirla y ver a qué horas va, dónde va y todo esto. Y la trajeron. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Y ellos te han condenado? Ni yo tampoco. La gente tiró las piedras a un lado. Cuando Jesús los confronta y les dice, a ver, tire la piedra a aquel que no ha pecado. Todos tiraron las piedras. Y estoy seguro que se revisaban su agenda de la mujer adulta, la mujer si era prostituta. Seguro que los nombres de esos estaban también ahí. Por eso Jesús enseñó a los religiosos, a los legalistas, a los fariseos. Primero miren su viga que la paja, dando a entender que el que ve y busca defectos, el que juzga, el critica, tiene más defectos que aquel que es juzgado. Siempre es así. Wow. Pero a través de la palabra del Señor nos damos cuenta entonces que era importante. ¿Por qué era importante que ella testificase? Porque aquel día sabía que la fe de Jairo no era tan consistente y permitió que en el camino esta mujer estar. ¿Qué tal sincronización? ¿Ustedes se dan cuenta? Cruzar a la otra orilla exactamente con la mujer que estaba allí, que iba a venir Jairo, y en el camino todo estaba ya planificado por Dios. Y era necesario que esta mujer testificase delante de Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga. Él era el principal de la sinagoga. Era un hombre de la ley que a la tremenda necesidad de su hija dijo, no importa, que me echen abajo o me quede sin trabajo, sin sinagoga, me hagan a un lado, me juzguen mis amigos fariseos y religiosos, pero yo voy a buscar a Jesús, ese postrón de Jesús. Wow, qué tremendo, ¿no? Pero su fe no era consistente. Tenía que ver algo que alimente su fe. Y por el testimonio de esta mujer, wow, él se edificó en fe. Listo para una mala noticia. ¿Cuál? ¿Se acuerda? Que ya llegando casi a casa, Jesús con Jairo vinieron de su casa a avisarle, diciéndole, ya no molestes al maestro, Señor, no moleste, porque su hija ya ha muerto. Y Jesús que dijo, no temas, cree solamente. Jairo ya estaba listo, con una fe
que resucita muertos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo me imagino la cara de Jairo cuando ella testifica y se acerca porque ha venido temblando donde Jesús se postró y ahí le dice: hija. A nadie le dijo, a ella, hija. Entonces, cuando la mira Jairo, se acordó de todas las veces que le cerró la puerta de la sinagoga y no la dejaba entrar, porque era impura. No la dejaba entrar, cerrada la puerta. Pero cuando Jesús la sanó, y ahora su identidad ya era diferente, cambió. Era hija del Altísimo. Aleluya. Las puertas se le abrieron. Ella podía entrar ahora a la sinagoga. Yo estoy aquí para declarar en el nombre de Jesús: si has estado detenido por muchas razones, puertas te han cerrado. Hay una puerta grande que se abre ahora. Como hijo, como hija de ese Padre, Dios te va a transicionar. Aleluya. Una nueva puerta es gracia de Dios, y esa puerta tiene, detrás de esa puerta, Dios tiene lo mejor, lo que has esperado por cuánto tiempo para ti, para tu casa, para tus negocios, para tu ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Te cerraron la puerta, pero cuando Jesús abre la puerta, nadie puede cerrarla, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y a través de la palabra del Señor nos damos cuenta de que este hombre tenía que ser edificado. Por eso parecieran que fueran dos milagros conectados. No se puede dejar uno ni otro. El contexto, ¿no?, del endemoniado, para entender, ¿no?, que Jesús nunca ni pudo quedarse en un lugar donde fue menospreciado. Siempre está donde lo reciben, no lo rechazan, donde lo valoran, donde lo respetan, donde realmente celebran, donde se gozan y lo esperan, y es esperado por él para honrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y era necesario que este hombre sea edificada su fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando los hijos no son conscientes en lo espiritual y poder activar su propia fe, los padres de familia, el padre de familia está llamado a activar su fe. Por lo tanto, el hijo y la hija depende de la fe del padre. No sé si me está entendiendo. Por eso dice que un día, un padre, al ver que su hijo estaba controlado por un demonio, estaba totalmente atormentado, este padre, buscando quién lo sanara, llegó ante los discípulos. Los discípulos no pudieron sanarlo. Él estaba incómodo, enojado con los discípulos. Imagino que les dijo su vida, pero se encuentra con Jesús para poder darle la queja. Jesús, mira los tuyos, tus discípulos que tú has entrenado. Algo ha pasado. Mi hijo, mira en qué condiciones está. No lo han podido sanar. Y Jesús sabía que la cosa no funciona así. Le dijo en pocas palabras: mira, ese muchacho no es consciente porque está atormentado, está controlado por el enemigo, por el demonio, por un espíritu. Lo que pasa es que para que sea sano, tú tienes que tener fe por él. Y por eso, ¿se acuerda lo que le dice el hombre, el padre? Entonces, Señor, aumenta mi fe. Y ahí viene el gran versículo, ¿no? Porque a todo aquel que cree, todo le es. Todo le es. Todo le es. Así que, padres, hay muchos que han estado lidiando, se han frustrado, aleluya, y han dicho: Señor, ¿qué pasa? Mi hijo y mi hijo y todo esto, las necesidades, estoy orando, mis nietos, está sucediendo algo, Señor. Tú tienes que ser lo suficientemente humilde, reconocer que te estancaste en fe, que tienes que seguir creciendo en fe, que le pidas al Señor: Señor, aumenta mi fe. Y vas a ver que tu hijo, aleluya, en estos 3 meses
va a ser libre, va a ser sano, va a ser restaurado, va a ser bendecido. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo con todo su corazón. Déselo con todo su corazón. ¿Cuántos vinieron a buscar su milagro? Póngase en pie, levante su mano, levante su mano. Yo siento en mi espíritu, acá hay un padre de familia. Estás orando y que por muchos años esperas un milagro. En ese pequeño hijo, en ese pequeño nieto, esperas un milagro. Ponlo delante del Señor, pero levanta la mirada al cielo, pues Jesús se hacía siempre. Antes de cualquier cosa, lo sobrenatural, Él miraba arriba y daba gracias al Padre siempre. Siempre. Él decía: yo dependo de mi Padre. El poder y todo no es mío, es del de arriba. La unción y el poder es del Espíritu Santo. Quizás te has aferrado de hombres. Has visitado un médico, 2 médicos, 3 médicos, y todos te han dicho: estamos tratando. Y te has enfocado en el hombre y te has aferrado en el hombre. Reenfócate. He dicho reenfócate. Cambia tu enfoque, tu mirada. Pon tu mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe. ¿Ah? Aférrate de Jesús como nunca antes. He dicho como nunca antes. Ah. Un día escuché un testimonio. He llorado, Dios mío, como nunca. Ese fue uno de los testimonios que llevó a otro nivel mi fe. Por eso, qué importante es tu testimonio. Puede edificar y bendecir a mucha gente que su fe está desmayando, está debilitándose. Por eso siempre tenemos que ser un instrumento para bendición de aquellos que se han enfriado, se han debilitado en la fe. Y dice que en un lugar, le voy a contar, este predicador Schambach vino a una iglesia, hacía un servicio a ministrar. Y una mujer fue la que se abría camino con su pequeño hijo que llevaba en la mano. Dios mío, solo recordar quebranto mi corazón. Y esta mujer pasó adelante a la hora de que la unción a través de la oración se levantaba. Y esta mujer estaba con una fe increíble. Creía que el Dios de los milagros podía hacer un milagro creativo para su criatura. Lo que tenía en su mano, para los ojos de muchos, que quizás era repelente al verlo, era una cosa o era una masa. La criatura había nacido sin manos y sin pies, sus ojos cerrados que no se abrían. Y esta mujer sola, porque el esposo se había dado media vuelta, la abandonó por la vergüenza del hijo que tenía. Mas una madre no se avergüenza de sus hijos. Y cuando escuchó que vendría este hombre de Dios, que era un instrumento poderoso de Dios, ella esperó hasta la hora. Y a la hora que entraban, ella avanzó. Y a la hora de la adoración, ahí estaba con su hijo.
poniéndolo en el altar. El hijo no podía tener fe porque era una criatura, ni hablaba. Era un fenómeno para muchos a los ojos, pero para esta madre era su hijito, era su hijo. No tenía manos, mutilado, tampoco piernas. Sus ojos cerrados, la membrana. Y el momento que cayó la unción, la gloria del Señor, el hombre empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Y en la oración el ambiente estaba espeso, la gloria de Dios visitando esa casa. La gloria de Dios atraía por tanta gente con necesidad, especialmente esta mujer que creía que ese día Dios iba a hacer algo con su hijo. Y el momento que cae la gloria de Dios y es tocada la criatura, Chamba se acerca y ora por él. Y en ese momento una pierna empieza a crecer, su rodilla, y baja su pierna, sus pies, los dedos de sus pies, la otra pierna de igual manera, sus piernas empezaron a crecer. Un brazo empieza a crecer, el otro brazo, sus dedos, todo empieza a crecer. En ese momento, cuando esta criatura se alinea a la palabra de Dios, la unción y la gloria de Dios empieza a tocar a ese niño, a moverse el Espíritu Santo, a poder arreglar y enderezar y alinearlo a la palabra del Señor, esa criatura. En el momento que este milagro creativo empieza a obrar en la vida de esta criatura, los ojos de la criatura se abren, la mira a su mamá y le dice: mamá. ¿Qué pasó con la iglesia? Por eso el profeta decía: despiértense, despiértate, Sión, y revístete de poder, como en los tiempos antiguos. Yo creo en milagros creativos. Por eso tenemos que tener una fe de saber que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo quiero orar, tengo unos minutos nada más, por esas mamás que están orando por sus hijos. No sé, por tu hijo, por tu hijo, por tu nieto. Estás orando por tu nieta. Yo quiero orar, yo quiero orar, yo quiero orar. Conozco un Dios, aleluya, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Mujer, has llorado tanto, no sé, 12 años, no sé cuánto tiempo esperando. Has gastado, las has llevado a los médicos, has llevado a cuánta gente, pero todos te han dicho: podemos hacer lo que podemos, no podemos hacer mal. Los has llevado en manos de psicólogos, en manos de psiquiatras. No sé, estás agotada, estás cansada, estás debilitada, aleluya. Y ya no tienes fuerzas. Noches pensando: mi hijo, mi nieto. Pero por tu fe, he dicho, por tu fe, así como Jairo, he cedido. No he dicho mañana, hoy algo va a suceder. La fe es hoy. Hoy, si tú lo crees, si tú lo crees, si tú lo crees, si tú lo crees. El milagro tiene un costo, aleluya. El costo es que van a haber obstáculos, pero Dios te demanda que crees, que no te desanimes, no te desalientes, te dice el Señor. Solamente cree. Hija, hijo, hija, solamente cree, no temas. No temas. No temas.
porque te has preguntado, ¿por qué me pasó eso a mí? Ya no tengo lágrimas. He llorado tanto en las noches.